nació en Asunción, Paraguay, en 1947. Talentosa vedette, bailarina y actriz de cine y televisión. Es considerada como una de las vedettes más importantes de México en los años 70 y 80. En el 2009 apareció a sus 60 años en la revista Playboy. Tuvo éxito como actriz en numerosas películas de cine y en la televisión mexicana. Wanda Seux Ramírez, mejor conocida como Wanda Seux. Ay, pues estamos súper contentos el día de hoy porque estamos con Wanda Seux. Amanda. Amanda te llama. Juana Amanda Seux. Aguas, ahí viene Wanda. Fíjate nomás. Aguas, la Barbie de las vedettes. La Barbie mi querida de las vedettes. Claudia. De veras, mi querida Wanda, te puso así un novio, ¿verdad? Porque tú... Sí, un novio que jugaba al polo me decía, Amanda, es el nombre de una gorda, así, de esa parece matrona, que dice, a ver, la siguiente al cuarto número 2, ay, pero ¿cómo crees? Y me dijo, hay una isla cerca de tu país, que yo soy de Paraguay, un saludo a Paraguay, Argentina y mi México querido y adorado. Qué lindo que nos quieras tanto, la verdad, ¿eh? Mi amor, mi madre murió en el 2008 y mi familia 20, ¿qué hace sola? Digo, no estoy sola. Amo a 100 millones de mexicanos y 100 millones de mexicanos me aman porque yo he recibido muestras de mucho amor de la gente, mi querida Claudia, después del cáncer, después de cirrosis hepática por medicamento del cáncer. Tú muy chiquita, como bien dices, naces en Paraguay, pero creces en Argentina, ¿no? Sí, mi amor. Y luego me llamó ahí la atención leyendo sobre tu historia. Tu mami te roba de un año al lado de tu papá. ¿O cuéntanos sí, porque esa era un historia? francés que le decía, come todo esto porque yo lo compré. Y para las pocas pulgas de mi mamita, ella dijo, ay, yo voy a aguantar a este estúpido. Me la llevo. Me la llevo. Atravesó frontera. Entonces, cuando yo tengo a mi mamá en la caja de ceniza, yo dije, cuán grande eras, mi amor, cuán grande fuiste y me demostraste todo el amor que me tenías como madre. Muy exigente, Aries. Ella llega al año de que yo estoy acá en México, mi querida Claudia, y me dice, ¿esto es tuyo? No, este departamento es tuyo. Y me dijo, míreme a los ojos. Yo a usted la crié para triunfar, no para amar. Oye, esa frase. ¿Cómo? Me cayó el 20, mi amor. Pero y a los 3 meses tenía 2 casas. ¿Qué entendiste ahí cuando te dijo? Pues una frase fuerte, ¿no? Ah, claro, decir, te eduqué para triunfar, no para amar. ¿Qué estuve haciendo un año cuando ganaba a palazo el dinero? Y siempre decentemente. Porque la gente de pronto dice, cuando yo llegué acá, Claudia, tú decías vedette, ¿no? Pues sí, cuando vedette no tienes ni tiempo ni para respirar, tienes que estar ensayando, canto, baile, actuación, se muere un familiar y no puedes ir porque firmaste un contrato. Entonces yo dije, más respeto con una vedette. La vedette es la estrella de un espectáculo. Así es. No es ni encueratriz, ni vedettriz, ni burlesquera. Porque acuérdate que yo tengo una pelea de años con una persona, porque yo le digo, señora, usted no es vedette, usted es una extraordinaria bailarina exótica que no cambia su show hace 40 años. Hablemos de eso, porque tú hacías shows de $9,000 con una producción tremenda que nadie hace tenía. 40 años, mi amor, con una producción de $9,000, cuando con $11,000 comprabas un departamento en la zona rosa o Isla Condesa. Estamos hablando cerca de $200,000 más o menos, 170,000. Hace 40 años. Hace 40 años. Todo lo que viste en internet, esos tocados de pluma, en ese entonces costaban $3,000.
Sí, le porque gastabas. eran diseñados especialmente para mí. De hecho, por ti empieza una Olga Brinskin a sacar animales y todo esto, ¿no? Porque sacabas tu fuego. Ella superó todo, ¿me entiendes? ¿Con quién sí te llevas bien de esa época, de esas Con vedettes? todas. Con todas, menos con esta personita que estamos diciendo. Con todas. Ajá. ¿Cómo te ha tratado la gente? Porque entendemos que han habido momentos bien complicados en tu vida, tanto de salud como económicos, y uno dice, bueno, hiciste mucho dinero. Muchísimo. Tu mamita gastaba mucho dinero, se la pasó muy ¿Quién bien. era yo para Fíjate. decirle no los gastes? Sí, claro. Ella era la matriarca, Sí, Claudia. sí. Entonces, ¿quién era yo para decirle a ella que no lo gastara? Yo cuando 7 tarjetas y digo no tengo ni un peso, me quité la corona de reina, mi querida Claudia. Me fui a hacer chacha de mis amigas. Pues te reinventaste, a es válido, claro. y mandaban cheques, pongan los ceros que quieran. Fíjate nomás. Fui criada por un sirio libanés y esos tabúes nunca se te van. Yo podría haber sido multimillonaria. A ver, soy feliz con lo que tengo. Te casaron muy jovencita, entiendo, a los Muy 23 joven, con un muy hombre de joven. 60. Tú sabes que el árabe te dice, tú te vas a casar de 6, 7 años, tú te vas a casar con él, la fulana, y ahí no se cuestiona. Pero 23, y me caso 23-60, pues era un abismo, 22, ¿no? 22. Imagínate. Yo supe lo que era el orgasmo aquí en México, mi amor. Yo dije, ay, estoy haciendo pipí. Me encanta. Ok. Sí. Bueno, entonces el de porque 60 imagínate tenía 22 talento. años con un tenía costal de papa pero encima tenía tuyo de talento el de 60 años. El de 60 tenía algo de talento, quiero pensar. No. Lo conoces desde chica, entonces lo quieres como un tío. Sí, claro, un pariente, sí. Y la familia de mi papá, y mi papá tenía un negocio de toda una calle, y de pronto mueren sus papás, y ellos se comen todo en juego, mujeres y todo, y llega el momento en que hay que salvar ese negocio. Llegó la hora, mi querida Juanita Amanda. Y ahí no se cuestiona. Ahora, tuviste más amores. Entiendo que estuviste ahí con el general Godínez, que estuviste ahí con el gran Jackson. amor de mi vida. Cuéntanos de cada amor. A ver. Ese negro feo, como me decían mis amigas, ese negro feo me hablaba y me decía, hola, Batichica, me decía. Y yo decía, hola, mi amor. Él ya sabía de que había algo que me pasaba. Le decía al motociclista, desde Los Pinos hasta San Jerónimo que yo vi, nada más llegaba, me daba un beso aquí. A ver, qué galante lo hace. No, bueno. Qué persona joven. Él era jefe del Estado Mayor cuando estaba Echeverría como presidente, hay que nomás comentarlo. Una persona que el ejército entero lo amó. Fíjate. Lo amó porque era un ser divino. Y yo era amiga de su esposa. Cuando él ya estaba casado con la ex de Armando Sotre, el dueño de la discoteca Armando. Y entonces la relación Club, fue al mismo tiempo. Ha de haber sido complicada, ¿no? O sea, él ya estaba casado andando contigo. con una güera preciosa. No tan bonita como tú, supongo. No, era bonita, ¿Sí? era muy bonita también. Bueno, Al general le gustaban todas. Güeras y bonitas. Preciosas. Y exitosas más. Pues sí, ¿a quién no, verdad? Irán ahorita se Fíjate. pasó por ahí. Fíjate. Todo Y duró poco. sí le gustó el general Godín. Él sí. Él sabía que ahí sí había sentimientos bonitos. Entonces, el amor Porque de tu cuando vida... murió mi mamá, el general Godínez sí me habló, sí se hizo Te quiso. presente, y se hizo presente en mi casa, me abrazó y todo, porque mi mamá lo atendía muy bien y a Jackson también lo atendió muy bien, y jamás hubo una condolencia de Enrique Jesús Jackson Ramírez. Fíjate. Por eso no fuiste presidente, mi amor, porque esto se trae por siempre. Mándale. ¿Quién sería el entonces amor de tu vida? Entiendo, también tienes una hija que adoptaste en Argentina. También con Eduardo Yáñez, acuérdate. Pero ese fue un caprichito. Con Eduardo Yáñez. Una esa no me la noche de sabe. copa, una noche Ándale. loca. Pues es que es muy guapo, Eduardo, sin duda. Un año, cuando Con estaba Eduardo. guapísimo. Sí, siempre ha estado guapísimo. Cumplí todos mis deseos sexuales. ¡Qué maravilla! Pues, oye, eso Y lo está fenomenal. cacheteaba. Ándale. Bueno, pero Cuando también se quería cachetaste... hacer el celoso, ¿no? Y también cachetaste a Zambrano un día, ¿verdad? Ah, bueno, pero eso estaba todo armado. Ah, estaba armado. Ah, mira, Y me pues se vio una. echaron. Pues eso es lo que no entiendo, si Y estaba me armado. echaron, bueno, pero yo no podía ir a decirle a los altos ejecutivos. Mi productor me pidió que
Está bajo el rating, está bajo el rating. Yo me acuerdo ¿Qué que quieres creo que lo vi. hago? Discutieron, ¿no? Y lo cacheteaste. Pues decía muchas barbaridades el muchacho, No, ¿no? pero era todo armado. Y él me Todo dijo, armado. pégame de verdad. Porque le di un... No, bueno. Lo dejaste Lo girando. mandé. Oye, No. bueno, entonces, ¿quién sería entonces el amor de estos amores que tuviste de tu vida? Al que Mi más madre. quisiste, tu madre. Y luego tu hija. A ver, tu hija, no tienes hijos y Indudablemente. adoptas a esta nena en Argentina. Pero Cuéntanos ahí de ella. está el refrán, cría cuervo y te sacarán los ojos. Empezó a competir con mi mamá, empezó a competir conmigo. Yo la llevaba a los eventos un viernes, que el sábado no iba, que si había un evento, un mate, ay, no me vas a llevar. No, mi amor, tú mañana tienes. Ay, no, lo que pasa es que ya estás celosa, ¿qué, tío? Y dije, oye, ¿qué tomo esto? ¿Cómo se llama? María Florencia Dazuque, ¿Y ahorita qué edad tiene? 46. Y vive en Argentina. Y vive en Argentina, igual que su mamá biológica, pariendo cada año, ya soy bisabuela, Wow. y cortándose la vena por un chavo de 35 años, y yo también fui el año pasado y le dije, yo a usted la crié para triunfar y no para amar, y usted amó y mire dónde está, de recepcionista en un hotel, cuando aquí yo la tenía en los mejores colegios y yo soñaba con que ella fuera una profesionista connotada y que me hiciera sentir como... La mando a Argentina, al segundo día le dice, ay tío, yo no sé por qué llora usted tanto por mi mamá, si ella ya anda con Jackson. A las 12 de la noche mandan por el notario y me sacan de un testamento multimillonario, de un seguro de vida multimillonario. Y yo dije, Dios mío, ese dinero no era para mí. Ah, no. Nunca fui aborazada con el dinero. Yo digo, Dios, mientras no le falte a mis animales, a mí el techo y el sustento, acá hay 2 brazos, 2 piernas Claro. y unas ganas. Como digo, aquí estoy. Claro. Wow. No, y estás, ¿eh? Y estás entera, Y te vemos muy bien. entera, Sí, sí. cojeando, como diga, como decía esa compañera, me da pena que trabaje. Trabajo, señora, por si no sabe, con los animales se empiezan a bailar un jarabe tapatío encima mío a las 6 de la mañana, que a fuerza me tengo que levantar. Ahora, ¿a qué, perdón, un poquito volviendo a la relación con tu hija? Porque, claro, es algo muy importante. ¿Sí No tienes vale la relación? pena, no vale la ¿No? pena hablar. Pero No, sí mi la tienes amor. la relación o ya no la ves. Sí, Pero pero ya cuando quiso competir con mi mamá y hacer rabieta, yo dije, No, pues son lugares muy la distintos, ¿no? saqué. Ella venía de 4 hogares adoptivos. Ya. La última era la esposa de Ibrahim, amigo de mi esposo, Ujú. el árabe. Y la señora cuando tomaba le apagaba los cigarros de 4 Qué años. cosa tan terrible. Ajá. Ujú. Muy traumada la niña. La saqué, la salvé de eso. Cumplí Claro. mi rol de madre. Ujú. Sin parir, no salió de mi vagina, Ujú. pero salió de mi corazón. Claro. Yo tuve todas las muy buenas intenciones, pero ella traía los genes de su mamá. No, pues ni hablar, le Y diste una ante mi oportunidad. mamá no había competidora que valiera conmigo. Sí fue la gente más importante en tu vida, sin duda. Totalmente. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero yo quiero ¿Ya? adelantarle, se va rapidísimo y hay tanto que platicar contigo, pero quiero que regresemos, que nos cuentes más de tu vida y sobre todo del presente, ¿no? Porque pues el pasado es parte de ti, fundamental. Muy y además, lindo. Qué bonito Con todos que los estés tan altibajos, contenta. muy bonito. Regresemos. Todo es enseñanza, día con día. No lo olvides nunca. Me encanta estar contigo. Ahorita volvemos con ustedes.